Lucero Jogaza abrió los ojos sobresaltada justo cuando el primer rayo de sol se colaba tímidamente por las cortinas de seda de su habitación en Polanco. Había soñado algo tan vívido, tan inquietante que aún sentía el pulso acelerado. A sus 55 años, esta mujer, un ícono indiscutible de la música y la televisión mexicana, lo tenía todo: fama, fortuna, una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura. Y sin embargo, aquella mañana, en medio de tanto lujo, un extraño desasosiego le revolvía el alma. Mientras encendía la televisión para distraerse, alcanzó a escuchar titulares sobre la crisis que golpeaba a millones de familias mexicanas. Pero en lugar de quedarse frente a la pantalla, Lucero cambió de canal con fastidio. No quería cargar con esas imágenes. Su mundo estaba diseñado para girar en torno a compromisos glamorosos, no a realidades tan duras. Ese día en particular debía concentrarse en una nueva sesión fotográfica para una prestigiosa revista de moda. En ese momento una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, señora Lucero». Era María, su empleada doméstica recién llegada a la casa, apenas 3 meses antes por recomendación de su amiga Angélica Vale. Tendría poco más de 40 años, aunque su rostro parecía llevar tatuadas las huellas de una vida de trabajo incansable. Desde el primer día había demostrado ser diligente, respetuosa y muy eficiente, cualidades que Lucero valoraba profundamente. «Le he dejado lista su ropa para la sesión de fotos», dijo María, mientras acomodaba un florero que no necesitaba ser acomodado. Lucero la miró unos segundos más de lo habitual y le sonrió con amabilidad. «Gracias, María. ¿Y cómo está tu familia?». Fue una pregunta inocente, casi automática, pero la reacción de la mujer llamó la atención. María bajó la mirada con rapidez, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Bien, señora. Todos bien. ¿Necesita algo más?». Lucero notó la incomodidad y decidió no insistir. Respetaba los silencios de su personal, aunque algo en aquella respuesta la dejó reflexionando. El día continuó con la rutina habitual de glamour y ajetreo. Llegó el equipo de maquillaje, vestuario, fotógrafos, asistentes, todos entrando y saliendo como un ejército perfectamente sincronizado. Lucero se transformó en la estrella que todos admiraban, radiante, segura, impecable frente a la cámara. Pero mientras posaba con la sonrisa que tantas veces había repetido su mente, volvía una y otra vez a la expresión de María. Había en sus ojos una mezcla difícil de disimular: cansancio, preocupación y quizá un secreto. Al terminar la sesión, cuando el equipo comenzaba a recoger sus cosas, María se acercó con cierta timidez. «Señora Lucero, disculpe. ¿Sería posible salir un poco antes hoy? Tengo un compromiso importante». Era la tercera vez en 2 semanas que pedía lo mismo. Lucero la observó por un momento. María parecía nerviosa, su teléfono vibraba en sus manos con insistencia, y mientras guardaba sus cosas, incluso deslizó discretamente un recipiente con parte de la comida sobrante del almuerzo dentro de su bolso. Sus dedos enrojecidos, las ojeras cada vez más marcadas, la ligera pérdida de peso. Todo en ella gritaba que algo andaba mal. Lucero sonrió con cortesía y asintió. «Por supuesto, María. Ve tranquila». La mujer agradeció con evidente alivio y salió por la puerta lateral casi corriendo. En ese instante, una corazonada atravesó a Lucero como un relámpago. Algo no encajaba. Tomó su bolso, se colocó una gorra y unos lentes oscuros, el disfraz que usaba cuando necesitaba pasar desapercibida, y sin pensarlo demasiado salió tras ella. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó mientras cerraba la puerta de su lujosa residencia. Era absurdo, incluso una invasión a la privacidad de su empleada. Pero había una fuerza inexplicable que la empujaba a seguirla. María caminó con rapidez hacia la estación del metro Polanco. Se movía con soltura entre la multitud como alguien acostumbrado a aquel trajín diario. Lucero, en cambio, hacía mucho tiempo que no pisaba un vagón del metro y sentía que estaba entrando en un universo paralelo. Subieron al mismo tren con dirección al sur de la ciudad. Conforme avanzaban las estaciones, el paisaje que se veía por las ventanas iba cambiando. Los edificios elegantes, las boutiques de lujo y los restaurantes exclusivos fueron quedando atrás.
Poco a poco las construcciones se volvían más modestas, las calles más bulliciosas, y el aire se llenaba de una energía distinta, más densa, más real. María descendió en la estación Constitución de 1917, en pleno corazón de Iztapalapa, una de las zonas más pobladas y con mayores carencias de la capital. Lucero dudó un instante, pero decidió seguirla. El contraste era abismal. Allí, la vida se movía a otro ritmo. Los vendedores ambulantes ofrecían desde dulces hasta ropa usada. El ruido de los claxon competía con las voces de los comerciantes y el olor a comida callejera impregnaba cada rincón. Con paso decidido, María se internó por una serie de calles cada vez más estrechas. Lucero, aunque disfrazada, comenzaba a sentirse fuera de lugar. Varias miradas curiosas se posaban sobre ella, y por un momento se preguntó si no estaba cometiendo una imprudencia. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Finalmente la mujer se detuvo frente a un local pequeño con un letrero desgastado que decía Farmacia Económica. María entró sin dudar. Lucero, en cambio, se ocultó discretamente detrás de un puesto de frutas cercano, observando con creciente inquietud. En ese instante, entendió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción de María, y quizás también su propia vida. A través del cristal empañado, Lucero alcanzó a distinguir la silueta de María dentro de aquella pequeña farmacia. Sus ojos se fijaron en el momento exacto en que la mujer sacaba de su bolso un fajo modesto de billetes arrugados por el uso y los entregaba con cuidado al dependiente. Este, a cambio, le puso en las manos una bolsa de plástico blanca, cuyo contenido eran claramente medicamentos. Lucero sintió un estremecimiento. Algo en ese gesto cotidiano le revelaba un mundo oculto, una realidad de la que ella en su burbuja de privilegio apenas había tenido vislumbres. María salió de la farmacia sin levantar la vista, caminando con paso rápido, como quien lleva encima no solo una bolsa, sino un peso invisible. Lucero la siguió en silencio con esa mezcla de curiosidad y compasión que la mantenía aferrada a su intuición. 2 calles más adelante, la mujer se detuvo frente a una vecindad de muros amarillos, pintados alguna vez con alegría, pero ya deslavados por el tiempo y la intemperie. María entró sin titubear. Lucero, en cambio, se quedó afuera dudando. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué hago aquí? ¿Debo continuar con esta locura o regresar a mi mundo cómodo y predecible? Antes de responderse un grito, la sacudió. ¡Abuela, abuela, ya llegaste! Era una voz infantil cargada de una alegría pura. Un llamado tan inocente y tan lleno de amor que desarmó todas las dudas de Lucero. Casi sin darse cuenta, se acercó a una ventana cuyas cortinas gastadas apenas cubrían el interior. Lo que vio al otro lado del vidrio la dejó sin aliento. Allí estaba María rodeada por 2 niños pequeños, una niña de unos 7 años y un niño que no debía tener más de 4. Ambos corrían a sus brazos como si la esperaran desde hacía horas. El rostro de los pequeños se iluminó al verla. María los abrazaba con devoción, besándoles la frente como quien se aferra a lo más valioso de la vida. ¿Trajo las medicinas, abuela?, preguntó la niña con una seriedad impropia de su edad. Sí, mi amor, respondió María con una sonrisa cansada pero esperanzada. Hoy mismo se las daremos a tu mamá. Lucero contuvo la respiración. Apenas podía procesar la escena. Y entonces la vio. En una esquina de la habitación, sobre una cama improvisada hecha de colchones delgados y sábanas gastadas, yacía una joven. Su rostro pálido y su cuerpo debilitado hablaban de una enfermedad que la consumía lentamente. El parecido era innegable, debía ser la hija de María. María se acercó de inmediato acariciándole la frente con ternura infinita. ¿Cómo te sientes hoy, hija? Igual, mamá, respondió la joven esforzándose por mantener el ánimo. Los niños te extrañaron mucho. Y yo también. Lucero sintió un nudo en la garganta. María, con voz que intentaba sonar animada, sacó de la bolsa los medicamentos recién comprados. Mira, aquí están las medicinas que recetó el doctor. Verás que pronto te sentirás mejor. La joven sonrió débilmente mientras sus hijos se acomodaban a su lado en la cama como si su sola presencia pudiera devolverle fuerzas. Lucero no podía apartar la mirada.
Y cuando vio a María sacar del bolso aquellos restos de comida que había guardado horas antes en casa de Polanco y calentarlos en un pequeño anafre oxidado, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Se apartó de la ventana con el corazón oprimido. Por fin comprendía. Las piezas sueltas que había observado en el comportamiento de María se unían en un rompecabezas dolorosamente claro: las salidas apresuradas, la fatiga, la pérdida de peso, las ojeras, las manos enrojecidas. No era simple cansancio. Era una batalla diaria por la supervivencia de su hija enferma y de aquellos niños que dependían de ella. Lucero comenzó a alejarse sus pasos lentos, su mente en un torbellino. Nunca había estado tan cerca de esa otra cara de la ciudad, de ese contraste tan brutal con la comodidad en la que había vivido. Siempre había donado generosamente a fundaciones, participado en eventos benéficos, escrito cheques sin dudar. Pero esto era distinto. Esto no era una estadística en un noticiero ni una causa lejana. Era real. Era una mujer que veía a diario en su propia cocina. Esa noche, en su recámara rodeada de lujos, Lucero no pudo conciliar el sueño. Las imágenes regresaban una y otra vez, la niña preguntando por las medicinas. El niño abrazando a su abuela, la joven enferma, sonriendo con valentía, María tratando de sostenerlo todo con una dignidad conmovedora. El amanecer la encontró despierta, sentada frente a la computadora. Había pasado horas leyendo sobre enfermedades crónicas, tratamientos, costos de hospitales privados y la cruda realidad de quienes no podían pagarlos. La conclusión era desgarradora para una familia como la de María. Una enfermedad grave no solo desgastaba el cuerpo, arrasaba con cualquier esperanza económica. Lucero se levantó decidida. Tomó el teléfono y llamó a su asistente personal. «Cancela todos mis compromisos de hoy», ordenó con firmeza. El asistente titubeó recordándole que había una importante entrevista radial en la agenda. Pero Lucero no cedió. «Dije que los canceles. Tengo algo más importante que atender». Minutos después, ya vestida con ropa sencilla y sin joyas, esperó en la cocina. Quería que ese encuentro fuera íntimo, sin el ruido del protocolo. Cuando María entró puntual como siempre, se sorprendió al verla allí. «Buenos días, señora», saludó con respeto, aunque su expresión revelaba desconcierto. «¿Necesita algo especial hoy?». Lucero la miró con una ternura distinta, con los ojos de alguien que al fin había decidido ver de verdad. Ya no veía únicamente a la empleada eficaz, sino a la mujer que cargaba en sus hombros el peso de un drama silencioso. «Siéntate un momento», María dijo con voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo». María obedeció nerviosa, con las manos entrelazadas. Tal vez pensaba que había cometido algún error en su trabajo. Lucero notó su tensión y sonrió con delicadeza. «No te preocupes, no es nada malo». En ese instante María respiró hondo, aliviada. Pero no sabía que lo que estaba por escuchar podía cambiarlo todo. El silencio se apoderó de la cocina mientras las palabras de Lucero aún flotaban en el aire. María, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El miedo, la vergüenza y la esperanza se mezclaban en su interior en una batalla silenciosa. «Quiero ser directa contigo», repitió Lucero con suavidad pero sin titubear. «Ayer te seguí cuando saliste de aquí». El rostro de María perdió el poco color que le quedaba. Se aferró al delantal como si ese pedazo de tela pudiera protegerla. «Señora, yo...». «Déjame terminar, por favor», la interrumpió Lucero con gentileza, inclinándose hacia adelante para acortar la distancia. La estrella tomó aire, consciente de la magnitud de lo que iba a revelar. «Vi a tus nietos, vi a tu hija. Vi cómo llevabas medicinas y restos de comida. Ahora entiendo por qué estás siempre tan cansada, por qué tus ojos parecen llevar encima el peso de un mundo entero». María bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La vergüenza le apretaba el pecho. Durante años había aprendido a callar, a no mostrar debilidad, a cargar sola con los problemas. Finalmente susurró: «Si ya no quiere que trabaje aquí, lo entenderé. Y también entiendo que no debería llevarme comida, pero los niños, ¿qué iba a hacer?». Lucero no la dejó terminar. Extendió sus manos y sujetó las de María con firmeza. «No, María,
No te estoy reclamando nada. Al contrario, te estoy diciendo que quiero ayudarte, pero necesito que me cuentes qué le pasa exactamente a tu hija. ¿Qué enfermedad tiene? María levantó la vista lentamente. En los ojos de Lucero no encontró juicio ni lástima vacía, sino una compasión sincera que le desarmó las defensas. Inspiró hondo antes de dejar escapar la palabra que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Leucemia. A Sandra le diagnosticaron leucemia hace 8 meses. La voz de María se quebró al pronunciarlo. Al principio creímos que podríamos afrontarlo con el seguro popular, pero los medicamentos específicos que necesita no están cubiertos. Hemos vendido todo lo que teníamos: el coche viejo, las joyas de mi madre, hasta la televisión. Mi yerno, su voz se endureció, nos abandonó en cuanto se enteró del diagnóstico. El silencio cayó otra vez. María bajó la mirada avergonzada. No quiero su lástima, señora. He trabajado duro toda mi vida. Lucero apretó con suavidad sus manos. No es lástima, María, es humanidad. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Incluso yo. Las dos mujeres permanecieron así, frente a frente, conectadas por un hilo invisible. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, se encontraban en ese instante bajo la misma verdad, la vulnerabilidad humana. Finalmente María rompió el silencio. ¿Y qué propone, señora? Lucero respiró profundamente. Primero, que tu hija reciba la mejor atención médica posible. Conozco especialistas en el Centro Médico Siglo XXI. Hoy mismo haré unas llamadas. No. María negó con la cabeza con una risa amarga. No podríamos pagar eso ni en 100 años. No tendrán que pagarlo, respondió Lucero con firmeza, mirándola directo a los ojos. Pero necesito que entiendas algo. Esto no es caridad. Quiero ayudarte, pero también quiero aprender. He vivido demasiado tiempo en una burbuja. Necesito comprender cómo es realmente la vida para millones de mexicanos que no tienen mis privilegios. María la observó confundida. No entiendo, señora. Lucero sonrió con dulzura. Quiero conocer a tu familia. Quiero visitar tu casa no como la famosa Lucero, sino como una persona común. Quiero que me dejes ser parte de esto, no solo alguien que da dinero desde lejos. La propuesta cayó como un rayo. María abrió los labios para protestar, incapaz de imaginar algo tan descabellado. Pero la gente la reconocería. No sería seguro para usted. Lucero arqueó las cejas con picardía. No subestimes mi capacidad para pasar desapercibida. He aprendido algunos trucos con los años. Créeme, puedo convertirme en una sombra si es necesario. Y así fue. Horas más tarde, una mujer con cabello recogido bajo una gorra sencilla, ojos ocultos tras unas gafas baratas y ropa modesta, caminaba junto a María por las calles de Iztapalapa. Nadie habría reconocido en ella a la estrella adorada por millones. Para los vecinos, era simplemente una amiga de la señora María. Cuando cruzaron la puerta de la vecindad, 2 pares de ojos curiosos se asomaron de inmediato. La pequeña Lupita, de 7 años, la miró con la desconfianza aguda que solo tienen los niños. ¿Quién es usted?, preguntó sin rodeos. Lucero sonrió con naturalidad. Soy una amiga de tu abuela, me llamo Laura. El pequeño Miguel, de apenas 4 años, la observó detenidamente y soltó con inocencia. Tiene voz bonita, como la señora que canta en la tele. María se tensó temiendo que los niños la delataran, pero Lucero simplemente rió acariciándole la cabeza al niño. Pues ya ves, solo soy Laura. La atención de Lucero se dirigió enseguida hacia Sandra, la hija de María, que descansaba en la cama improvisada. Tenía apenas 28 años, pero la enfermedad le había robado la lozanía. Su cabello, casi inexistente por los tratamientos, estaba cubierto por un pañuelo colorido. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. «Mi mamá dice que usted quiere ayudarnos», susurró Sandra con desconfianza. «¿Por qué?» Lucero se sentó en la única silla junto a su cama y habló con una sencillez que desarmaba cualquier duda. «Porque puedo hacerlo. Y porque tu madre es una mujer extraordinaria que merece apoyo». Las palabras flotaron en el aire como una promesa. Esa misma tarde,
Lucero hizo varias llamadas discretas. Y antes de que el sol cayera, una ambulancia privada llegaba a la vecindad. Todo se organizó en silencio lejos de cámaras y curiosos. Sandra fue trasladada a una clínica especializada en oncología. María la acompañó con lágrimas de alivio corriendo por su rostro, mientras Lucero se quedaba en la casa, a cargo de los niños. «Nunca he cuidado niños», confesó Lucero sonrojándose un poco. «Pero haremos lo mejor que podamos, ¿verdad, chicos?» Lupita y Miguel la miraron en silencio. No entendían del todo qué estaba ocurriendo, pero algo en la serenidad de su abuela y en la sonrisa de aquella Laura les dio confianza. Y así la gran estrella de la televisión se encontró esa noche leyendo cuentos con una linterna bajo un techo humilde, acunando a dos pequeños que poco a poco se fueron quedando dormidos entre sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo Lucero no pensaba en escenarios ni en entrevistas. Solo en lo esencial, el calor humano, la fragilidad de la vida y la certeza de que a veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar. Cuando María y Sandra se marcharon con la ambulancia, Lucero se quedó sola en aquella vivienda humilde. El reloj marcaba apenas las 7 de la tarde, pero para ella era como si hubieran transcurrido días enteros desde que había decidido cruzar esa frontera invisible entre su vida de privilegios y la realidad de millones de familias. El primer desafío no tardó en presentarse preparar la cena para dos niños en una cocina diminuta, donde cada utensilio parecía contar una historia de uso incansable. No había chef ni ayudantes, ni ingredientes importados como en su residencia de Polanco. Solo una alacena con frijoles, arroz, algunos huevos, y un refrigerador con verduras marchitas, y un pedazo de queso endurecido por el frío. «¿Qué les gusta comer?», preguntó, intentando sonar segura. Los niños la miraron con esos ojos llenos de confianza infantil que lo entregan todo sin reservas. «Espagueti con queso», gritó Miguel entusiasmado. «Y pan con chocolate», añadió Lupita con firmeza, como si se tratara de una orden que debía cumplirse. Lucero abrió los cajones, miró los ingredientes y soltó una risa nerviosa. No había espagueti, tampoco pan dulce, y mucho menos chocolate. Se giró hacia ellos y, arremangándose la blusa, declaró con una sonrisa traviesa: «Hoy vamos a aprender a hacer magia en la cocina. Les enseñaré cómo convertir lo poco que tenemos en un banquete». Durante las siguientes 2 horas, aquella mujer acostumbrada a escenarios iluminados, vestidos de diseñador y entrevistas en horario estelar, se dedicó a picar verduras, sofreír arroz y batir huevos con una paciencia casi ritual. Los niños observaban cada movimiento como si fuera un espectáculo en vivo, lanzando preguntas constantes. «¿Por qué habla así?», preguntó Lupita de repente con la boca llena de curiosidad. Así como respondió Lucero desconcertada. «Como en la televisión», insistió la niña, frunciendo el ceño. Miguel intervino con una simplicidad desarmante. «Habla bonito. Mi maestra dice que para ser importante hay que hablar bonito». Las palabras dichas sin malicia se clavaron en Lucero más profundo de lo que habría imaginado. Mientras servía los platos improvisados, comprendió que su manera de hablar, de moverse, incluso de gesticular, la traicionaba. Eran las huellas invisibles de toda una vida de privilegios. La cena, aunque modesta, se convirtió en un festín. Los niños reían, contaban historias de la escuela y hacían planes imposibles para el futuro. «Cuando mi mamá se cure, vamos a ir todos al parque y compraremos un helado gigante para cada uno». Lucero los escuchaba en silencio, sintiendo cómo una emoción cálida y dolorosa se instalaba en su pecho. Más tarde, cuando los pequeños se durmieron juntos en un colchón, demasiado pequeño para 2 cuerpos en crecimiento, Lucero intentó acomodarse en el sofá gastado de la sala. El calor sofocante, los sonidos de la calle, sirenas, risas lejanas, discusiones entre vecinos y la incomodidad del mueble hicieron que aquella noche pareciera interminable. Su teléfono vibró. Era un mensaje de María. «Sandra está siendo atendida. Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado podría recuperarse. No sé cómo agradecerle». Lucero respondió con un simple: «Los niños están bien, descansa». Pero después dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando el techo agrietado, sintiendo que dentro de ella algo se estaba rompiendo. O quizás naciendo.
Aquello no era un acto de caridad aislado, ni un impulso pasajero. Haber estado allí en esa casa viviendo aunque fuera por unas horas, la rutina de millones de mujeres, le había abierto los ojos. Por primera vez entendía con crudeza que las desigualdades no eran estadísticas lejanas, ni historias ajenas, eran el día a día de personas como María, con nombres rostros y sueños truncados. A la mañana siguiente, despertó con un dolor de espalda insoportable, consecuencia del sofá estrecho. Apenas pudo estirarse antes de notar que 2 pares de ojos la observaban fijamente. «¿Usted es Lucero, verdad?», preguntó Lupita con la seriedad de quien guarda un secreto. «La vi en una revista de mi mamá». Lucero se quedó en silencio unos segundos, sorprendida por la sagacidad de la niña. Finalmente sonrió. «Sí, soy yo. Pero es nuestro secreto, ¿de acuerdo?». Los niños asintieron solemnemente como si acabaran de recibir una misión de máxima importancia. «¿Y por qué está aquí y no en su casa bonita?», preguntó Miguel con inocencia brutal. Lucero los miró a ambos, y por primera vez en mucho tiempo respondió sin máscaras. «Porque a veces las casas bonitas no son lo más importante». Ese día la estrella internacional experimentó una rutina que jamás había vivido. Preparar un desayuno sencillo con lo que había ayudar a los niños a vestirse con uniformes gastados, caminar hasta la escuela pública, hacer compras en el mercado local. En cada esquina escuchaba historias de supervivencia, mujeres que se quejaban del alza de precios, otras que compartían trucos para rendir el dinero, algunas que soñaban con que sus hijos fueran alguien en la vida. Cada palabra, cada mirada se le grababa en la piel. Al regresar a la pequeña vivienda, recibió una llamada de María. Las noticias eran alentadoras y Andrea estaba respondiendo al tratamiento inicial. Había esperanza. Fue entonces cuando Lucero tomó una decisión que sabía cambiaría todo. «María, quiero proponerte algo. Quiero que tú y tus nietos se muden a mi casa al menos por un tiempo. Tengo habitaciones vacías. Será más fácil para todos, y cuando tu hija salga del hospital podrá recuperarse en un entorno adecuado». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lucero podía imaginar el rostro de María incrédulo, paralizado ante la magnitud de aquella oferta. «No como mi empleada», aclaró Lucero con firmeza. «Como mi invitada, como mi amiga». Las palabras fueron seguidas por un murmullo apenas audible. La gente hablaría. Lucero sonrió, consciente de lo que significaba cruzar esa línea invisible entre sus mundos. «Entonces, que hablen». Lucero permaneció en silencio unos segundos mirando a María con una expresión que mezclaba serenidad y una emoción contenida difícil de describir. Sabía que la pregunta que acababa de hacerle no era ligera ni casual. ¿Por qué hace todo esto? Llevaba en sí el peso de toda la desconfianza, del cansancio y de las heridas acumuladas durante una vida de carencias. Finalmente Lucero dejó la taza de té sobre la mesa de mármol y se inclinó hacia adelante como si quisiera acortar la distancia invisible que siempre había existido entre las dos. «Porque ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está frente a mí», respondió despacio, eligiendo cada palabra. «He pasado demasiados años viviendo en un mundo donde todo estaba diseñado para protegerme: las cámaras, las luces, los escenarios, los conciertos, las entrevistas. Un mundo de brillo, de lujo, de sonrisas, pero también de engaños. Y aunque agradezco lo que tengo, he entendido que ese no es el verdadero México. Ese México es el que se esconde en estas calles, en estas casas, en estas historias como la tuya y la de Sandra». María bajó la mirada. Sus dedos ásperos, marcados por décadas de trabajo doméstico, apretaban con fuerza el asa de la taza. El vapor del té le empañaba los ojos, o quizá era otra cosa lo que le provocaba ese nudo en la garganta. «Las personas como usted», murmuró con voz baja, casi apagada, «siempre ayudan desde lejos. Entregan donaciones, se dejan fotografiar con niños pobres, sonríen en televisión y luego vuelven a su vida. Nunca dejan que esa ayuda toque lo personal. Nunca permiten que alguien como yo cruce de verdad el umbral de su mundo». Las palabras fueron duras, pero Lucero no las tomó como un reproche, sino como una verdad incontestable. Asintió lentamente. «Tienes razón, María.
Yo misma lo he hecho. Era más fácil, más cómodo. Escribir un cheque, posar para una foto y después continuar con mi rutina. Pero eso era una fachada. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. El día que vi a Sandra acostada en esa cama improvisada, el día que escuché a tus nietos pedir espagueti cuando ni siquiera había pasta en la alacena, algo cambió en mí. Fue como si de pronto me hubieran quitado una venda de los ojos. Entendí que detrás de cada aplauso que recibo, de cada alfombra roja que piso, hay un país entero que lucha en silencio, que sufre, que resiste. Y que yo había elegido no verlo. María tragó saliva incómoda, como si aún no pudiera decidir si confiar o no en aquella confesión. Había trabajado en demasiadas casas de familias ricas como para no conocer los límites invisibles que separaban los mundos. Límites que nunca se cruzaban, porque al otro lado solo había prejuicio y condescendencia. Yo no sé si pueda acostumbrarme a todo esto, confesó al fin mirando alrededor con cierto temor reverencial. La terraza iluminada, los jardines perfectos, los ventanales imponentes, todo le parecía sacado de una película imposible. Negó con la cabeza con gesto incrédulo. Esto no es para mí, ni para mis nietos. Mañana cuando despertemos volveremos a nuestra realidad. ¿Y entonces qué? Lucero estiró su mano y la posó sobre la de ella. Sus dedos suaves contrastaban con las manos endurecidas de María y ese simple contacto fue como un puente entre dos universos que rara vez se tocaban. Cesa. Mañana será lo que tenga que ser, dijo con firmeza. Pero hoy aquí y ahora ustedes tienen derecho a descansar, a sentirse seguros, a comer bien. Y mientras yo tenga los medios, quiero que tengan eso. Y más, no puedo cambiar todo México, María. Pero sí puedo empezar por ti y por tu familia. El silencio que siguió fue profundo. María cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Nadie jamás le había hablado de esa manera. Durante años había soportado desprecios, indiferencias, órdenes secas, o en el mejor de los casos, una relación distante con sus empleadores. Pero aquella mujer, esa estrella famosa que todos veneraban, le estaba hablando con una sinceridad que desarmaba cualquier muro de desconfianza. Yo... balbuceó María sin encontrar palabras. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, la interrumpió Lucero suavemente. Solo necesito que me permitas estar aquí a acompañarte, porque no quiero que esto se quede en un gesto pasajero. Quiero que sea el inicio de algo más grande. María la miró desconcertada. ¿Algo más grande? ¿A qué se refiere? Lucero dejó escapar una sonrisa serena, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Tengo un plan, María, y quiero que me ayudes a hacerlo realidad. En ese instante, desde la planta alta, se escuchó la risa soñolienta de Miguel llamando a su abuela entre sueños. Ambas levantaron la mirada y se sonrieron con complicidad. Esa risa infantil tan pura y tan vulnerable fue como un recordatorio de lo que estaba en juego. Lucero tomó de nuevo su taza, respiró hondo y agregó en voz baja. No quiero que tu familia sea solo un caso aislado al que ayudo en silencio. Quiero hacer algo que pueda cambiar la vida de muchas familias como la tuya, y necesito que camines a mi lado en esto. María se quedó muda sintiendo que la vida le estaba presentando una encrucijada que jamás habría imaginado. Podría haber sido fácil. Podría simplemente haber firmado un cheque generoso, haber cubierto el tratamiento de Sandra y continuar con su vida de giras cámaras y alfombras rojas. Nadie la habría juzgado por eso. Al contrario, habría recibido aplausos, titulares agradecidos, nuevas fotos en revistas de espectáculos que destacarían su gran corazón. Y sin embargo, algo en su interior ya no podía aceptar esa salida rápida. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observarlas con complicidad, Lucero guardó silencio unos instantes antes de responderle a María. Tomó aire como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera que salir desde lo más profundo de su ser. Durante décadas dijo al fin con voz baja, casi temblorosa: he cantado sobre el amor, el dolor y la esperanza. Lo he hecho frente a miles de personas bajo luces deslumbrantes, creyendo que entendía lo que significaban esas palabras.
Pero ¿sabes qué, María? Creo que nunca comprendí nada realmente. Mi vida ha sido una versión fabricada de la realidad, mis problemas, mis crisis, mis lágrimas. Todo, absolutamente todo, estaba suavizado por el privilegio. Y entonces de pronto veo a tu hija luchando por respirar, veo a tus nietos abrazándote con hambre y miedo, y a ti trabajando hasta el límite solo para mantenerlos a flote. Eso, María. Eso sí es amor real, eso sí es esperanza verdadera. Eso es el coraje más grande que he presenciado en toda mi vida. María bajó la cabeza incómoda ante elogios que nunca había buscado ni esperado. Sus manos curtidas acariciaban con nerviosismo el borde de la taza de té. Yo solo hago lo que cualquier madre haría, murmuró. Lucero sonrió con ternura. Exactamente. Y ahí está lo extraordinario, lo que para ti es normalidad. Lo que para millones de mujeres mexicanas es rutina, para mí es una revelación. Esa fuerza cotidiana, esa resistencia silenciosa que no busca reconocimiento. Eso es lo que quiero aprender, lo que quiero comprender de verdad. Un silencio cargado se instaló entre ambas. Era como si en ese instante dos mundos que jamás se habían mirado cara a cara estuvieran reconociéndose por primera vez. El timbre del teléfono de Lucero rompió la quietud. Era Roberto, su representante, nervioso, como siempre, recordándole sus compromisos del día siguiente. Entrevistas, ensayos. La rueda de prensa para el lanzamiento de su nueva telenovela. Lucero lo escuchó en silencio, y cuando habló su voz sonó serena, pero firme. Estaré allí, Roberto, pero necesito que tengas listas algunas cosas para mí, y no tiene nada que ver con vestuarios ni peinados. Al día siguiente, los titulares de espectáculos. Hicieron lo que siempre hacían, celebraron lo espectacular que lucía Lucero Oaza en la promoción de su proyecto más reciente. Los flashes capturaban cada sonrisa, cada gesto estudiado. Era la estrella de siempre, la diva inalcanzable. Pero en un momento inesperado, mientras los periodistas hacían preguntas banales, Lucero tomó el micrófono y se apartó del guión preparado. Su tono cambió, se volvió más grave, más humano. Hoy quiero hablar de algo importante, anunció. El murmullo en la sala se apagó. Mi fundación va a iniciar un programa especial para familias con miembros que padecen enfermedades graves y que no tienen los recursos suficientes para enfrentarlas. Las cejas se alzaron, los murmullos regresaron. Los periodistas se lanzaron con preguntas incisivas. ¿Por qué este interés repentino? Es parte de la promoción de la telenovela. ¿Acaso hubo alguna experiencia personal? ¿Hubo alguna...? Lucero respiró hondo y sonrió con un dejo de misterio. Digamos que he tenido una revelación. A veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para entender lo que realmente significa la solidaridad. Las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron con entusiasmo, otros la acusaron de oportunista, de usar la desgracia ajena como estrategia publicitaria. Pero lo que nadie sabía era que mientras los titulares ardían en redes sociales, Lucero regresaría esa misma tarde a su casa. A una casa que ya no era la misma. Allí, en una habitación especialmente acondicionada, una joven madre enferma descansaba bajo cuidados médicos. En la sala, dos niños pequeños esperaban ansiosos para mostrarle los dibujos que habían hecho durante la tarde. Y en la cocina, una empleada doméstica, María, sin proponérselo, estaba transformando la vida de una de las estrellas más grandes del país. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre dos existencias. Por las mañanas, Lucero era la figura pública, ensayos, sesiones de fotos, entrevistas, donde debía mantener la sonrisa impecable. Por las tardes, al cerrar la puerta de su mansión, se despojaba de esa armadura y volvía a ser simplemente Laura, la amiga que ayudaba a los niños con sus tareas, o que escuchaba conmovida las historias de María sobre la vida en Iztapalapa, relatos de apagones, inundaciones, de fiestas sencillas en la calle, de vecinos que se cuidaban entre sí, como si fueran familia. Una tarde, mientras supervisaba el tratamiento de Sandra, Lucero recibió una llamada de su hija desde Los Ángeles. La voz joven sonó directa, casi desafiante. Mamá, ¿es cierto lo que dicen las revistas? ¿Que has adoptado a una familia de Iztapalapa? Lucero no pudo evitar reír suavemente. No exactamente, hija. Estoy ayudando a una familia que lo necesita. Eso es todo.
Papá dice que te has vuelto loca, que es peligroso tener extraños en casa, insistió la muchacha. Lucero respiró hondo conteniendo la respuesta más dura que le venía a la mente. Tu padre siempre ha sido cauteloso, pero esto es importante para mí. Cuando vengas a visitarme lo entenderás. Colgó con una mezcla de nostalgia y convicción. Ella misma, semanas atrás, no habría entendido sus propias acciones. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Una semana después debía asistir a una gala benéfica organizada por la élite del entretenimiento mexicano. Normalmente acudiría acompañada por algún colega o miembro de su familia. Esta vez, en cambio, tomó una decisión impulsiva. María dijo una mañana durante el desayuno: «Quiero que me acompañes esta noche. La enfermera puede quedarse con Sandra y los niños». La taza de café casi se escurrió de las manos de la mujer. «¿Está bromeando? Yo no pertenezco a ese mundo, señora Lucero. No sabría cómo comportarme, qué decir». Lucero le sostuvo la mirada con firmeza. «Precisamente por eso quiero que vengas. Es hora de que estos dos mundos empiecen a mirarse a los ojos». Esa noche, en la limusina rumbo al lujoso Hotel Lucero, contempló con emoción la transformación de María. Llevaba un vestido sobrio pero elegante, regalo de Lucero, y un maquillaje discreto que resaltaba la dignidad natural de su rostro. No necesitaba joyas ni poses y radiaba autenticidad. «Solo sé tú misma», le aconsejó Lucero tocándole suavemente la mano. «No necesitas impresionar a nadie». El murmullo de las conversaciones disminuyó apenas Lucero Jogaza León cruzó el salón deslumbrante como siempre. Pero esta vez acompañada por una mujer desconocida. Las miradas se clavaron en María, mezcla de curiosidad, sorpresa y en algunos casos abierto juicio. No sabían quién era. No entendían qué hacía allí. Lucero, sin soltarla, avanzó con la frente en alto. La verdadera historia estaba apenas comenzando. Los fotógrafos, siempre atentos a lo inesperado, giraron al unísono cuando Lucero entró al salón del hotel acompañada de una mujer desconocida. Los flashes se dispararon con tal insistencia que el murmullo habitual de estas galas se convirtió por un instante en un zumbido ensordecedor. Nadie estaba preparado para esa imagen: la estrella de México, ícono de elegancia y sofisticación, caminando de la mano con alguien que no encajaba en el molde del espectáculo. Una reconocida actriz de sonrisa impecablemente ensayada se adelantó para recibirla. «Lucero, querida, qué gusto verte», exclamó lanzando los clásicos besos al aire cerca de sus mejillas. Su mirada, sin embargo, se deslizó de inmediato hacia María, a quien examinó con un interés que intentaba disimular. «¿No nos presentas a tu amiga?» Lucero no titubeó. Con una naturalidad desarmante pronunció: «Por supuesto. Ella es María García, una persona muy especial para mí». La frase cayó como una piedra en medio de un estanque, generando ondas invisibles que recorrieron la sala. Algunos sonrieron por cortesía, otros se miraron entre sí con desconcierto, y más de uno sintió que estaba presenciando el inicio de algo que no sabría cómo clasificar. Las siguientes horas fueron una auténtica clase magistral de contrastes sociales. Lucero, habituada a navegar entre celebridades, políticos y empresarios, se movía con la soltura de siempre, un saludo aquí, una broma allá, una respuesta inteligente al periodista curioso. A su lado, María observaba todo como quien entra a un mundo paralelo. Los manteles de seda, las copas de cristal, los camareros impecables, las conversaciones plagadas de nombres extranjeros y cifras millonarias. Todo le parecía a la vez fascinante y profundamente ajeno. Durante la cena, un productor influyente, con la seguridad arrogante de quien siempre ha tenido la última palabra, se inclinó hacia María. «¿Y a qué te dedicas, María?» María lo miró sin titubear. Su voz fue serena, pero su sencillez resultó casi disruptiva en aquel entorno. «Soy empleada doméstica. Trabajo en casa de la señora Lucero». El silencio posterior fue tan denso que parecía vibrar en el aire. Algunos dejaron de comer, otros fingieron revisar su copa de vino. El productor arqueó una ceja sorprendido por la honestidad de aquella respuesta. Lucero, lejos de incomodarse, sonrió con orgullo. «Y es la persona más valiente y dedicada que he conocido», añadió con firmeza.
De hecho, estoy aprendiendo mucho más de ella que ella de mí. La tensión se quebró, aunque no desapareció del todo. El resto de la velada transcurrió entre miradas curiosas, comentarios en voz baja y sonrisas ambiguas. Algunos optaron por evitar la mesa de Lucero, incapaces de procesar aquel quiebre en el protocolo. Otros, impulsados por la curiosidad, o quizá por un destello de humanidad, se acercaron a conversar con María. Ella, con la misma sencillez de siempre, respondió a preguntas que iban desde lo banal hasta lo íntimo. Habló de sus hijos, de su barrio, de su trabajo, de la rutina de millones de mujeres invisibles que mantenían de pie al país mientras el lujo se concentraba en unos pocos salones como aquel. Cuando finalmente regresaron a casa, María se dejó caer en el asiento del coche, como si hubiese cargado con un peso invisible toda la noche. Soltó una risa nerviosa y dijo: «Fue horrible». Lucero la miró sorprendida hasta que notó la pequeña sonrisa en sus labios. «¿Te arrepientes de haber venido?». María tardó en contestar. Miró por la ventana observando las luces de la ciudad que pasaban como destellos fugaces. Finalmente dijo: «No». Me hizo darme cuenta de algo importante. «¿Qué cosa?», preguntó Lucero con genuina curiosidad. María suspiró. «Que no son tan diferentes a nosotros. Están tan atrapados en su mundo como nosotros en el nuestro. Tienen sus propias inseguridades, sus miedos. Quizás incluso se sienten más solos». Lucero asintió en silencio. La observación la atravesó como un rayo. Era cierto, detrás de los focos del maquillaje y de los aplausos, había sentido muchas veces una soledad insoportable. Tal vez pensó aquella era la verdad que todos compartían más allá de clases sociales o privilegios. Al día siguiente, las revistas y portales amanecieron con titulares especulativos. ¿Quién era la misteriosa acompañante de Lucero? En cuestión de horas se reveló que se trataba de su empleada doméstica, y la noticia se convirtió en un festín para la prensa rosa. Algunos medios la aplaudieron como un gesto de humildad. Otros la calificaron de montaje publicitario. El debate en redes sociales fue feroz. Lucero, imperturbable, no dedicó ni un minuto a las críticas. Prefirió centrar su atención en Sandra, quien comenzaba a mostrar pequeñas señales de mejoría. El tratamiento, aunque que duro, estaba funcionando. Un poco de color regresaba a sus mejillas y su voz recobraba fuerza. «Mis hijos están tan felices aquí», le dijo Sandra una tarde, mientras Lucero la acompañaba durante una sesión de quimioterapia domiciliaria. Nunca los había visto así. Lucero le devolvió una sonrisa cálida. «Son niños extraordinarios. Lupita tiene un talento natural para la música y Miguel, ese niño tiene un carisma que ilumina todo». Sandra suspiró con tristeza. «Siempre pensé que no podría darles un futuro digno. Cuando me diagnosticaron leucemia, mi mayor miedo no fue morir, sino dejarlos solos en este mundo tan difícil». Lucero apretó su mano con suavidad. «No vas a morir, Sandra. Y tus hijos tendrán oportunidades. Te lo prometo». Esa promesa, pronunciada con una convicción que ni ella misma sabía de dónde surgía, fue la semilla de una decisión que cambiaría muchas vidas. Después de largas conversaciones con abogados especialistas y fundaciones, Lucero diseñó un proyecto ambicioso: Hogares de Esperanza. No se trataba de limosna temporal, sino de un modelo sostenible. Comenzaría con 10 familias en situación crítica seleccionadas cuidadosamente. Cada una recibiría atención médica integral, apoyo educativo para sus hijos, capacitación laboral y herramientas para emprender. No era un regalo, era una plataforma para reconstruir sus vidas. Una noche, mientras revisaban papeles y borradores, Lucero miró a María con una seriedad que la desarmó. «Quiero que dirijas el programa». María dejó caer el bolígrafo que sostenía. Yo preguntó, incrédula. «Sí. Nadie entiende mejor estas realidades que tú», afirmó Lucero con firmeza. María negó con la cabeza, casi riendo de nervios. «Pero yo no tengo estudios, no sé nada de administración ni de fundaciones». Lucero la miró con una convicción inquebrantable. «Eso se aprende. Te rodearemos de profesionales que te enseñen la parte técnica.
Lo que no se puede enseñar es la empatía, la perspectiva, la integridad. Y todo eso lo tienes tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si hubieran abierto una puerta que hasta entonces nadie se había atrevido a tocar. De empleada doméstica a posible directora de un programa social respaldado por una de las figuras más influyentes del país, era un salto que desafiaba todas las reglas no escritas de una sociedad marcada por las jerarquías. María tragó saliva y susurró con un temblor en la voz. ¿Y si fracaso? Lucero sonrió con una calidez que parecía iluminar la habitación entera. Entonces fracasaremos juntas, pero al menos habremos intentado cambiar algo. ¿Y si triunfas?, rebatió Lucero con una sonrisa que destilaba calma y determinación. ¿Y si resulta que tú eres exactamente la persona que necesitábamos para hacer que este proyecto realmente funcione? El lanzamiento oficial de Hogares de Esperanza no pasó desapercibido. En cuestión de horas, los noticieros abrieron sus transmisiones con imágenes del evento. Los periódicos dedicaron portadas a la iniciativa y las redes sociales ardieron con debates. Para algunos se trataba de una acción genuina y profundamente necesaria. Para otros, un elaborado truco de relaciones públicas, un intento de lavado de imagen. Pero detrás de las opiniones de los titulares y los comentarios en foros, había un hecho imposible de negar el impacto real en las familias beneficiadas. A solo 3 meses de su inicio, los resultados eran palpables. Varios pacientes mostraban mejoras clínicas significativas. Niños que habían abandonado la escuela se reincorporaban con apoyo académico personalizado y los primeros microemprendimientos familiares empezaban a generar ingresos bajo la guía de un equipo multidisciplinario, que combinaba médicos, psicólogos, pedagogos y asesores financieros. Sandra, que ahora se encontraba en etapa de remisión, se había convertido sin proponérselo en la vocera más poderosa del programa. Su historia, la de una joven madre enfrentando al cáncer mientras intentaba criar a sus hijos sola, se contó en entrevistas cuidadosamente seleccionadas. No necesitaba adornos, su sinceridad y vulnerabilidad conectaron con miles de mexicanos que se reconocieron en ella. Sin embargo, para Lucero lo más transformador ocurría lejos de los reflectores. Su mansión en Polanco ya no era la misma. Lo que antes había sido un refugio de lujo aislado y silencioso, se había convertido en un espacio lleno de risas infantiles, olores de comida casera y conversaciones nocturnas que hablaban de la vida real. María y los niños ya no eran invitados temporales. Eran parte de una nueva familia extendida que desafiaba todas las convenciones. Sandra, más fuerte cada día, había decidido comenzar a estudiar enfermería en línea inspirada por la dedicación de quienes la habían cuidado durante su tratamiento. La casa que había sido símbolo de estatus ahora latía con un propósito distinto. Una soleada mañana de domingo, mientras compartían el desayuno en el Jardín Lucero, recibió una llamada de Roberto, su representante. Su tono era grave. «Tenemos un problema», anunció sin rodeos. «El productor de la telenovela está furioso. Has faltado a 3 reuniones importantes y cuando grabas dicen que luces distante». Lucero cerró los ojos un instante. Sabía que era cierto. Su enfoque había cambiado radicalmente en los últimos meses. Lo que antes era el centro de su vida, su carrera, ahora competía con nuevas prioridades. «Hablaré con él», prometió con serenidad. «Pero necesito que entiendan que mis términos han cambiado. Ya no puedo ni quiero dedicar 14 horas diarias a las grabaciones». Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. «¿Te das cuenta de lo que estás arriesgando?», preguntó Roberto finalmente con la voz más baja. «Hay decenas de actrices jóvenes esperando ocupar tu lugar. O estás completamente dentro, o estás fuera». Lucero respiró hondo antes de responder. «Quizás sea hora de redefinir esas reglas. He estado completamente dentro durante más de 4 décadas. He ganado el derecho a establecer mis propios términos». Colgó con calma, aunque en su interior la decisión pesaba como una piedra. Cuando levantó la vista encontró la mirada preocupada de María. «No debe arriesgar su carrera por nosotros», dijo la mujer con seriedad. «Todo lo que ha construido». Lucero la interrumpió suavemente. «No estoy arriesgando nada que realmente importe. Además, esto no es un sacrificio, María. Es una elección.
Por primera vez en mucho tiempo, estoy tomando decisiones basadas en lo que me hace sentir viva, no en lo que otros esperan de mí. Esa misma tarde, mientras los niños chapoteaban en la piscina bajo la atenta mirada de Sandra Lucero, recibió una visita inesperada. Su exesposo padre de su hija, figura también conocida en el medio artístico, apareció en la puerta sin previo aviso. La tensión se hizo evidente desde el saludo. ¿Es cierto todo lo que dicen?, preguntó entrando al salón con un gesto de desconfianza. ¿Que has convertido tu casa en un refugio para gente necesitada? Lucero, con su serenidad característica, lo invitó a sentarse. No es un refugio, aclaró. María y su familia son mis invitados, y sí estoy ayudándolos. ¿Te parece tan extraño? Él la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Me parece peligroso. No conoces realmente a estas personas, Lucero. ¿Y si solo se están aprovechando de ti? ¿Has pensado en eso? Lucero lo miró fijamente sin perder la calma. Los conozco mejor de lo que imaginas, y si alguien recibe beneficios en esta relación soy yo. Ellos me han dado algo que nunca tuve en todos estos años de fama, una nueva perspectiva, un propósito que va más allá de acumular premios y aplausos. La conversación se volvió un vaivén de reproches y advertencias. Su exmarido hablaba desde la cautela, pero también desde prejuicios profundos. Finalmente, los gritos de los niños jugando en la piscina se filtraron por las ventanas, y él se levantó incómodo. Siempre has sido idealista, Lucero, dijo en tono resignado. Pero esto es diferente. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Ella lo acompañó hasta la puerta con paso firme. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente lo sé. Cuando regresó al jardín, vio a Lupita sentada sola en una banca, abrazando sus rodillas, mientras miraba a Miguel reír en la piscina. Lucero se acercó y se sentó a su lado. ¿Todo bien, pequeña?, preguntó con dulzura. La niña guardó silencio un instante antes de responder con una seriedad impropia de su edad. El señor que vino, no le gustamos, ¿verdad? Lucero se sorprendió ante aquella percepción tan aguda. ¿Cuántas veces en su corta vida Lupita había sentido ya el peso invisible del rechazo? ¿Cuántas veces había experimentado esa división silenciosa pero brutal entre los que pertenecen y los que no? Lucero le acarició el cabello con ternura. No se trata de que no les gusten, corazón. Se trata de que algunas personas no entienden todavía lo valiosos que son ustedes. Pero yo lo sé, y tarde o temprano ellos también lo entenderán. La niña apoyó la cabeza en el hombro de Lucero, y en ese gesto sencillo, Lucero comprendió que ningún premio ni ovación podría igualar la sensación de ser por primera vez importante en la vida real de alguien. No es que no le gusten, explicó Lucero con paciencia, eligiendo cada palabra con cuidado. Es que no entiende. A veces las personas tienen miedo de lo que es diferente o de lo que no conocen. Lupita bajó la mirada y asintió despacio. Como mis compañeros en la escuela nueva, dijo en voz baja. Al principio me miraban raro porque vengo de Iztapalapa, pero ya no tanto. Lucero le acarició la mejilla con ternura. Habían tomado la difícil decisión de inscribir a los niños en una escuela privada cercana a la casa. La adaptación no había sido sencilla, miradas curiosas, comentarios velados, silencios incómodos. Sin embargo, tanto Lupita como Miguel mostraban una resiliencia admirable, aprendiendo a moverse en un entorno completamente distinto al que conocían. Las personas somos complicadas. Lupita, continuó Lucero. A veces nos cuesta aceptar que en lo fundamental todos somos iguales, aunque nuestras vidas se vean diferentes por fuera. La niña frunció el ceño pensativa. ¿Usted siempre fue rica?, preguntó con la franqueza desarmante de la infancia. Lucero no pudo evitar sonreír. No, pequeña. Crecí en una familia de clase media. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Tuve el privilegio de estudiar, de recibir oportunidades que otros no tienen. Y por eso nos ayuda, interrumpió Lupita con una lógica sencilla. Sí, en parte porque tuve suerte, admitió Lucero. Pero también porque entendí, gracias a tu abuela, que la verdadera fortuna no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes.
No en lo que puedes comprar, sino en cómo eliges vivir tu vida. Antes de que la conversación continuara, Miguel irrumpió en la escena empapado y sonriente, presumiendo que ya podía nadar sin flotadores. Las dos aplaudieron su hazaña, y Lucero en silencio agradeció esas pequeñas escenas cotidianas, que para ella tenían más valor que cualquier premio televisivo. Las semanas siguientes trajeron tanto alegrías como dificultades. El programa Hogares de Esperanza comenzaba a llamar la atención más allá de las fronteras. Organizaciones internacionales se mostraban interesadas en replicar el modelo en otros países de Latinoamérica. María, que al principio había dudado de sí misma, ahora brillaba como directora operativa. Hablaba con seguridad en reuniones, negociaba apoyos y sobre todo aportaba una perspectiva invaluable desde su propia experiencia de vida. Pero no todo era positivo. Lucero comenzó a notar un cambio sutil pero doloroso, llamadas de amistades, que antes eran frecuentes, ahora se volvían esporádicas las invitaciones a eventos exclusivos. Llegaban cada vez menos. En los pasillos de la televisora donde seguía grabando su telenovela, corrían murmullos en voz baja. Está en una fase rara, se está mezclando con lo peor. Una noche después de un día extenuante en el set, Lucero regresó a casa. Encontró a María esperándola en la sala sentada muy recta, con una expresión que anticipaba una conversación difícil. «Creo que es tiempo de que busquemos nuestro propio lugar», dijo de pronto sin rodeos. Lucero dejó su bolso en el sofá confundida. «¿De qué hablas? Sandra ya está casi recuperada. Los niños están adaptados en la escuela y yo... Bueno, ahora tengo un trabajo estable. Podemos rentar algo decente». María hablaba con calma, pero su mirada se movía inquieta. Ya hemos abusado demasiado de su generosidad. Lucero sintió una presión en el pecho. Esto es lo que realmente desean, o lo hacen porque sienten que deben hacerlo. María desvió los ojos. He escuchado los rumores, señora. Sé que su reputación está sufriendo por nuestra causa. Su exesposo, sus amigos del medio. Todos piensan que se está equivocando, que se está arriesgando demasiado. ¿Y eso te parece una razón válida?, preguntó Lucero con firmeza. Me parece que le estamos causando problemas, insistió María. Usted ya hizo más que suficiente. Nos salvó la vida literalmente, pero no podemos seguir siendo una carga. Lucero guardó silencio un largo momento, dejando que sus pensamientos se acomodaran. Finalmente habló. ¿Sabes qué he descubierto en estos meses, María? Que durante décadas viví rodeada de gente que solo veía lo que yo representaba: fama, dinero, un personaje. Muchos que celebraban mis éxitos, pero nunca estuvieron presentes en mis dudas o mis caídas. En cambio, tu familia me dio algo que no se compra con dinero: autenticidad, verdad. Un espejo en el que puedo mirarme como mujer, no como ícono. María tragó saliva conmovida. No quiero que se vayan, a menos que de verdad lo deseen, continuó Lucero. Pero no por miedo a lo que digan los demás. Mi carrera estará bien. He sobrevivido 4 décadas en esta industria. Créeme, he enfrentado cosas peores que unos cuantos chismes malintencionados. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Lucero reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que tenía razón: la verdadera ayuda no consistía en generar dependencia, sino en ofrecer herramientas para volar por cuenta propia. Y tarde o temprano aquella familia tendría que dar ese salto. Con esa idea en mente, al día siguiente, hizo una llamada que llevaba semanas postergando. El penthouse exclusivo que había comprado como inversión y que llevaba años desocupado, podría convertirse en el espacio perfecto para María y sus hijos cuando estuvieran listos. Un hogar independiente, pero sin alejarlos por completo de la red de apoyo que habían construido. Lo que Lucero no imaginaba era que al mismo tiempo Hogares de Esperanza enfrentaba su primer gran obstáculo burocrático. Las autoridades sanitarias habían comenzado a cuestionar la legalidad de algunos de sus servicios, especialmente los relacionados con tratamientos experimentales, que no estaban cubiertos por el sistema público. Era la primera vez que la filantropía de Lucero se topaba de frente con el laberinto de la burocracia y los intereses establecidos. Y esa batalla prometía ser más dura que cualquier escena de telenovela que hubiera interpretado en su vida. Es político, explicó el abogado de la fundación con el ceño fruncido
y los papeles extendidos sobre la mesa de la sala de reuniones. Alguien con influencia no está contento con el éxito del programa y está presionando para obstaculizarlo. María abrió mucho los ojos, visiblemente preocupada. ¿Qué podemos hacer? El abogado se acomodó las gafas y habló con calma, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Necesitamos aliados poderosos, contactos en el gobierno, en los medios, en instituciones con peso moral. Personas que estén dispuestas a defender públicamente lo que estamos haciendo. Un silencio espeso cubrió la sala. Todos miraron a Lucero, que hasta ese momento había permanecido callada con los brazos cruzados y una expresión de concentración. «Haré algunas llamadas», dijo finalmente. «Pero necesitaremos más que eso». Los contactos sirven, sí, pero no bastan. Lo que necesitamos es que la gente vea el impacto real del programa. Historias concretas, resultados medibles, testimonios auténticos. ¿Está sugiriendo una campaña mediática?, preguntó uno de los coordinadores. Lucero negó suavemente con la cabeza. Estoy sugiriendo transparencia absoluta. Abrir las puertas. Mostrar exactamente lo que hacemos y por qué es importante. Sin filtros, sin publicidad elaborada. La verdad desnuda. La propuesta generó murmullos de incomodidad. Era un arma de doble filo. Exponer públicamente las intimidades de familias vulnerables podía interpretarse como explotación. Pero si se hacía con respeto, dignidad y voz propia, podía convertirse en la herramienta más poderosa de todas. Sandra, que había escuchado en silencio hasta ese momento, levantó la mano con decisión. Empecemos con mi historia. Todos voltearon a mirarla sorprendidos. Quiero que México vea lo que este programa hizo por mí y mis hijos. Quiero que entiendan que no se trata de caridad, sino de justicia y oportunidades. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mientras Lucero activaba discretamente su red de contactos en los círculos más altos políticos, líderes empresariales, figuras públicas con voz influyente. María y el equipo trabajaban sin descanso, preparando visitas guiadas para periodistas, recopilando datos concretos de impacto y organizando reportajes con medios seleccionados. Sandra, por su parte, se preparaba para dar un paso que jamás imaginó: compartir su historia en el programa de televisión más visto del país. La noche previa, Lucero la encontró en el jardín, contemplando las estrellas con los brazos cruzados y el rostro tenso. Nerviosa, preguntó sentándose a su lado. Aterrada, confesó Sandra con una sonrisa débil. No soy buena hablando en público. ¿Y si me equivoco? ¿Y si digo algo que perjudique al programa? Lucero le tomó la mano con suavidad. No tienes que ensayar nada. Solo cuenta tu verdad. Eso es lo más poderoso que tienes. Tu autenticidad. Sandra suspiró sin lograr borrar la preocupación de su rostro. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿No extraña su vida anterior? La tranquilidad de no tener que preocuparse por personas como nosotros. Lucero se quedó callada unos segundos antes de responder. Extraño algunas comodidades, sí. Pero ¿sabes qué descubrí? Que esa tranquilidad no era paz. Era aislamiento. Vivía en una burbuja hermosa pero vacía. Ahora tengo algo que nunca tuve: propósito. Conexión real. La sensación de que mi vida significa algo más que entretener. Sandra sonrió apenas. Mi abuela diría que esto estaba escrito en el destino. Lucero arqueó las cejas, curiosa. ¿Crees en el destino? Creo que hay encuentros que cambian la vida, respondió Sandra con serenidad. El nuestro cambió la mía, y quizás también la suya. La expectativa por la entrevista era enorme. El programa la había promocionado como la historia detrás del controversial proyecto de Lucero Hogaza. Los medios especulaban con morbo. Sería una confesión sensacionalista, un escándalo disfrazado de filantropía, un truco publicitario para un nuevo proyecto de la actriz. Pero lo que nadie esperaba fue la crudeza y dignidad con que Sandra narró su historia. Frente a millones de televidentes, habló del diagnóstico devastador de leucemia, del abandono de su pareja, de las noches interminables
pensando en el futuro incierto de sus hijos, de la lucha incansable de su madre, por mantenerlos a flote. Y finalmente del encuentro providencial con Lucero, que lo cambió todo. No busco lástima, dijo con la voz firme aunque sus ojos brillaban de lágrimas. Lo que quiero es que entiendan que hay miles de familias como la mía en México. Personas trabajadoras que de un día para otro, por circunstancias fuera de su control, se encuentran al borde del abismo. Lo que necesitamos no son limosnas, sino puentes hacia oportunidades reales. El silencio en el estudio era absoluto. Y entonces, inesperadamente apareció Lucero en el set. Se sentó junto a Sandra y mirando directo a cámara pronunció un mensaje que resonaría más allá de aquella noche. No se trata de mí ni de mi imagen, afirmó con voz firme. Se trata de reconocer que en un país tan desigual como el nuestro, quienes hemos sido privilegiados, tenemos una responsabilidad ineludible. No por caridad, sino por justicia. Porque nadie debería enfrentar solo lo que miles de familias enfrentan cada día. Los días posteriores fueron un verdadero huracán mediático. Los titulares se dividieron, algunos celebraban la valentía de Lucero y Sandra, otros acusaban un espectáculo de autopromoción. En redes sociales, las opiniones se polarizaron mientras unos aplaudían la iniciativa, otros la atacaban con virulencia cuestionando sus motivaciones. Pero entre la polémica algo era innegable. El país estaba hablando de hogares de esperanza. La historia había calado en la conciencia colectiva, despertando una discusión nacional sobre desigualdad, salud pública y solidaridad. Y en los pasillos del poder, los mismos que antes intentaban silenciar el proyecto, comenzaban a preguntarse si no era más peligroso enfrentarse a una verdad expuesta que intentar enterrarla. Las redes sociales se explotaron en cuestión de horas. Twitter, Facebook, Instagram y hasta TikTok se llenaron de debates acalorados, pero para sorpresa de muchos, el apoyo superaba ampliamente a las críticas. La imagen de Sandra, una madre joven que había enfrentado al cáncer mientras buscaba un futuro digno para sus hijos, se convirtió en símbolo de esperanza y resiliencia. Su testimonio transmitido en horario estelar había tocado una fibra sensible en la sociedad mexicana. Los mensajes se multiplicaban desde amas de casa en comunidades rurales hasta estudiantes universitarios en la capital. Todos compartían fragmentos de la entrevista comentando cómo la historia de Sandra reflejaba problemas que cualquiera podría enfrentar. Lo inesperado fue la respuesta de las élites, empresarios, líderes de opinión e incluso celebridades comenzaron a pronunciarse públicamente. Algunos enviaron mensajes directos a Lucero, ofreciendo apoyo financiero o logístico. Otros que antes habían tomado distancia por precaución o por esnobismo, parecían reconsiderar sus posturas ante la avalancha de comentarios positivos del público. Ahora todos quieren subirse al barco, comentó María con una mezcla de ironía y satisfacción, mientras revisaba las propuestas que llegaban sin parar a su correo electrónico. Lucero, que la escuchaba mientras repasaba otro documento, alzó la vista y sonrió. No seamos cínicos, María. Lo importante es que el programa se fortalezca sin importar las motivaciones iniciales. Muchos empiezan por imagen, sí, pero cuando ven los resultados reales, terminan comprometiéndose de corazón. Ese mismo pragmatismo resultó clave unos días después. Cuando llegó la noticia que todos esperaban, las autoridades sanitarias habían levantado los cuestionamientos oficiales sobre los servicios médicos del programa. El permiso para operar estaba asegurado y con ello la expansión planeada podía ponerse en marcha. Fue una victoria significativa celebrada como un triunfo colectivo. Lucero quiso conmemorar ese momento especial, no con un gran evento, sino con algo íntimo y sincero. Organizó una pequeña reunión en el jardín de su casa de Polanco. Nada ostentoso, apenas unas mesas adornadas con velas faroles, colgando de los árboles, y comida casera preparada entre varios. El equipo central del programa estaba allí junto con María y su familia, algunos voluntarios y amigos cercanos que habían apoyado la iniciativa desde el inicio. Entre risas y conversaciones, Lucero se apartó por un momento observando la escena con ojos brillantes. Los niños corrían de un lado a otro mezclándose sin distinciones.
Hijos de empleados de voluntarios y de familias beneficiarias jugaban juntos compartiendo pelotas risas y canciones improvisadas. Sandra, radiante, participaba animadamente en una charla con otros jóvenes, su rostro iluminado por una vitalidad que parecía haberse extinguido durante su enfermedad. Ese era el mundo que Lucero había soñado construir, un espacio donde las barreras invisibles de clase y origen desaparecieran aunque fuera por un instante. De pronto su teléfono sonó. Al ver el número se alejó del grupo con una sonrisa. Era su hija llamando desde Los Ángeles. «Mamá, acabo de ver la entrevista», dijo sin preámbulos con la voz cargada de emoción. «¿Por qué no me contaste todo esto antes?» Lucero respiró hondo antes de responder. «Es complicado explicarlo por teléfono. Es algo que necesitas ver con tus propios ojos». «Entonces no hay nada más que hablar», replicó su hija con determinación. «Estoy reservando mi vuelo para la próxima semana. Quiero conocer a esta familia y entender qué está pasando realmente». Lucero sonrió. Era exactamente lo que había esperado, aunque no se atrevía a pedirlo directamente. «Te estaremos esperando. Creo que te llevarás más de una sorpresa». Al colgar volvió al jardín con una sensación de paz profunda. Observó a María que se acercaba con 2 copas de vino en la mano. «Parece contenta», observó la mujer, entregándole una copa. «Lo estoy», respondió Lucero, chocando suavemente el cristal en un brindis silencioso. «¿Sabes qué me hace más feliz? Ver cómo todo esto ha crecido más allá de mí. Ya no depende solo de mi impulso o de mi nombre. Tiene vida propia». María asintió con esa calma sabia que siempre la caracterizaba. «Es como criar hijos», dijo pensativa. «Uno les da raíces fuertes pero también alas para volar solos». Lucero la miró con gratitud. Aquella mujer que había entrado en su vida como empleada doméstica se había convertido en consejera amiga y piedra angular de todo el proyecto. 6 meses pasaron como un suspiro. Lo que había comenzado como un experimento arriesgado se transformó en una fundación sólida y respetada. Hogares de Esperanza ya tenía programas activos en 3 estados de la República, con planes ambiciosos de expansión para el año siguiente. María, ahora oficialmente directora ejecutiva, sorprendía a todos con su capacidad de liderazgo y visión estratégica. Todos menos Lucero, que desde el principio había visto en ella un talento latente, esperando su oportunidad. La hija de Lucero, que inicialmente planeaba quedarse solo unas semanas, decidió prolongar su estancia en México. Cautivada por la autenticidad del proyecto y conmovida por el vínculo con Sandra y los niños, comenzó a colaborar en el área de comunicación y marketing digital, modernizando la estrategia y logrando que las historias del programa llegaran a un público internacional. La mansión de Polanco se convirtió en un espacio vibrante y multicultural. Entre reuniones de trabajo, cenas familiares improvisadas y visitas constantes de voluntarios, la casa respiraba vida, propósito y comunidad. Nadie hubiera imaginado algo así un año atrás. Mientras tanto, Sandra vivía una transformación personal asombrosa. Los últimos análisis médicos confirmaban su recuperación total. Había iniciado la carrera de enfermería y cerró su primer semestre con calificaciones sobresalientes. Sus hijos también florecían. Miguel, con su carisma natural, se había convertido en uno de los líderes espontáneos de su clase. Lupita, por su parte, descubrió un talento musical sorprendente al integrarse al coro escolar. La pequeña, que alguna vez había temido cantar en público, ahora ensayaba cada tarde con una pasión contagiosa. Lucero lo veía todo con el corazón lleno. Lo que había empezado como un gesto casi impulsivo, seguir a María a su barrio aquel día, se había convertido en un movimiento capaz de tocar miles de vidas. Y lo más importante, ya no giraba en torno a su figura, sino alrededor de una comunidad que aprendía a sostenerse a sí misma. Sin embargo, en el fondo Lucero sabía que los retos más grandes aún estaban por llegar. Los mismos intereses políticos y económicos que habían intentado frenar el proyecto meses atrás no se quedarían de brazos cruzados. La expansión significaba tocar territorios dominados por viejas estructuras de poder, donde la desigualdad no era un accidente, sino un negocio rentable para algunos. Pero esa noche, mientras levantaba otra copa en compañía de su equipo,
eligió no pensar en amenazas. Había victorias que merecían ser celebradas porque eran el combustible que mantendría encendido el motor para todo lo que estaba por venir. Una mañana de primavera, el sol apenas filtraba su luz dorada por los ventanales de la mansión en Polanco. La mesa del desayuno estaba llena de voces, risas y planes. Sandra hablaba de sus prácticas en el hospital. Los niños discutían sobre un concurso escolar. Lucero compartía las últimas noticias de la fundación. Era uno de esos momentos simples y preciosos, donde todos se sentían parte de una gran familia. De pronto el timbre irrumpió en la armonía. El mayordomo apareció con un sobre en la mano. «Es para usted, señora María», anunció. María lo tomó con curiosidad, pero al leer el remitente, el color se le borró del rostro. «Es del Instituto Nacional de Migración», murmuró casi en un susurro. El silencio se apoderó de la mesa. Con manos temblorosas, María abrió el sobre y leyó. Su voz quebrada fue suficiente para helar el ambiente. «Es sobre mi hermano Javier. Lo han detenido en la frontera. Está herido. Lo van a deportar en cuanto se estabilice». Lucero sintió un nudo en la garganta. Intercambió una mirada rápida con Sandra, ambas conscientes de los fragmentos de historia que María había compartido alguna vez Javier, el hermano rebelde que había emigrado ilegalmente a Estados Unidos hacía 5 años. Sus contactos habían sido esporádicos, casi fantasmas, con largas ausencias que a veces dolían más que su presencia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucero con firmeza. María respiró hondo, doblando cuidadosamente la carta como si quisiera domar el caos que había traído. «Tengo que ir a Tijuana. No tenemos una relación cercana, pero sigue siendo mi hermano. Y es mi hermano. Y ahora no tiene a nadie más». Lucero no lo dudó. «Voy contigo». «No, señora», replicó María de inmediato, casi con brusquedad. «Es un asunto familiar». Lucero le puso una mano en el hombro con esa mezcla de ternura y determinación que nadie lograba contradecir. Precisamente por eso. «No hemos dicho ya que somos familia. Además, mis contactos pueden ayudarte a agilizar trámites y asegurarnos de que tu hermano reciba atención médica adecuada». La decisión estaba tomada. Esa misma tarde ambas abordaban un avión privado rumbo a Tijuana. Durante el vuelo, mientras la ciudad desaparecía bajo las nubes, María comenzó a hablar. Su voz era baja, cargada de recuerdos difíciles. Javier siempre fue el rebelde, el más brillante pero también el más impulsivo. No aceptaba la disciplina que la pobreza nos imponía. Decía que no quería conformarse con migajas. Yo aprendí a trabajar, a ahorrar, a resistir. Él buscaba atajos. Siempre quiso más, aunque no supiera cómo sostenerlo. Lucero la escuchaba sin interrumpirla, entendiendo que esas palabras no eran solo descripciones, eran confesiones. Para María, aquel reencuentro no significaba solo recuperar a un hermano perdido, sino también enfrentarse a una parte de sí misma que había intentado sepultar bajo responsabilidades y éxitos recientes. El impacto de Tijuana fue inmediato. Desde la ventanilla del automóvil que las llevaba al centro de detención, Lucero observaba el contraste brutal: calles coloridas, repletas de turistas mezcladas con campamentos improvisados, colas interminables de personas con rostros cansados y miradas de incertidumbre. El aire mismo parecía cargado de una mezcla de esperanza y desesperación. Cuando finalmente llegaron, la burocracia amenazaba con ralentizarlo todo. Pero la presencia de Lucero cambió la dinámica. Aunque ella intentó pasar desapercibida, no fue posible. Bastó que un funcionario la reconociera para que los trámites se agilizaran milagrosamente. Fueron conducidas a la enfermería. Allí, en una cama sencilla, encontraron a Javier García. Tenía 40 años, pero aparentaba mucho más. El sol, las noches sin refugio, los trabajos agotadores habían dejado huellas profundas en su rostro. Una venda cubría su hombro derecho y el resto de su cuerpo parecía tallado por cicatrices invisibles tanto como físicas. «María», dijo con incredulidad, sus ojos húmedos, «¿de verdad eres tú?». Ella avanzó despacio, debatiéndose entre la emoción y el resentimiento. «Aquí estoy, Javier». El abrazo que siguió fue torpe, tentativo.
lleno de silencios más elocuentes que las palabras. Lucero observaba discretamente desde la puerta, comprendiendo que aquel momento no le pertenecía. Las horas siguientes estuvieron cargadas de conversaciones fragmentadas. Javier relató su vida en Estados Unidos, trabajos en la construcción y la agricultura, largas jornadas por un salario mínimo, noches en habitaciones compartidas con desconocidos. Había sobrevivido, pero nunca prosperado. Y cuando intentó regresar temporalmente a México para conocer al hijo que nunca había visto, todo se torció. Me asaltaron cuando intentaba cruzar de vuelta, explicó con amargura. Me robaron lo poco que tenía y me dejaron herido. La patrulla me encontró así. Y ahora, ya ves, sin nada otra vez. La historia de mi vida. Solo entonces reparó en la figura que lo observaba en silencio. ¿Y quién es tu amiga?, preguntó, estudiando a Lucero con suspicacia. María y Lucero intercambiaron una mirada. Mi jefa, respondió. María, optando por la simplicidad, se ofreció a acompañarme. Javier la miró con escepticismo, aunque no pudo ocultar su sorpresa. En su experiencia, los empleadores rara vez cruzaban la frontera emocional del interés personal. Los trámites para la liberación de Javier se extendieron 3 días en los que Lucero y María conocieron de cerca la maquinaria lenta y a veces cruel del sistema migratorio. En esos días, Lucero fue testigo del desfile de historias humanas que poblaban los pasillos, madres que buscaban a sus hijos jóvenes, deportados sin más pertenencias que una mochila rota, hombres con sueños fracturados por las políticas de 2 países que parecían mirarlos como números, no como vidas. María, por su parte, oscilaba entre la culpa y la esperanza. No podía evitar preguntarse qué habría sido de Javier si él también hubiera tenido una segunda oportunidad como las que ahora ofrecía la fundación. Lucero lo comprendía bien. Más allá del destino de Javier, lo que estaba en juego allí era algo mucho más grande. Durante esos días, la presencia de Javier en la mansión de Polanco se convirtió en un espejo inesperado, que reflejaba para cada uno de los habitantes de aquel hogar una parte de la vida que solían ignorar o preferían no mirar de frente. La primera en notarlo fue Lucero. Había visto muchas veces en noticieros o documentales testimonios de migrantes que relataban los riesgos de atravesar el desierto, los abusos de coyotes o la indiferencia de las autoridades. Pero escucharlo directamente de Javier, en largas conversaciones nocturnas en la terraza, le abrió un horizonte distinto. No era solo una cifra en una estadística, no era una historia ajena. Era el hermano de María, un hombre con nombre, rostro y cicatrices, que había vivido en carne propia la crudeza de la migración. En cada pausa, en cada mirada hacia el horizonte, Lucero percibía el peso de los años que lo habían marcado. Sandra, por su parte, sentía una conexión inesperada con aquel hombre. Ella también había conocido de cerca el dolor, la incertidumbre y la lucha por sobrevivir. Cuando veía a Javier sentado en silencio con la mirada perdida, recordaba sus propias noches en el hospital cuando creía que no había mañana posible, y por eso quizás fue la primera en tenderle una mano sin juicios ni reproches. Una tarde, mientras lo encontraba reparando un viejo banco del jardín, se acercó y le dijo con sencillez: «A veces no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a convivir con él. Yo lo descubrí cuando me dieron la segunda oportunidad. Tal vez esta sea la tuya». Javier no respondió de inmediato. Solo levantó la vista, observó el rostro sereno de aquella mujer que había vencido al cáncer y asintió con un gesto breve pero cargado de significado. Los niños, en cambio, lo aceptaron sin reservas. Para ellos, Javier no era un hombre marcado por fracasos, ni un migrante deportado, sino un tío divertido que sabía contar historias emocionantes y que siempre tenía un truco bajo la manga para reparar sus juguetes rotos. Miguel lo seguía a todas partes, fascinado con las anécdotas de las grandes ciudades americanas: Los Ángeles, Houston, Chicago. Lupita, más reservada, le preguntaba sobre la música que había escuchado en el norte, intrigada por aquellas canciones en inglés que él tarareaba mientras trabajaba. Y Javier, sorprendido por la naturalidad con la que los pequeños lo integraban a su mundo, comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: pertenencia. María lo observaba todo con sentimientos encontrados.
Por un lado le conmovía ver a su hermano reír después de tantos años de distancia, pero al mismo tiempo temía que aquella calma fuera efímera, que Javier volviera a caer en sus viejos hábitos de fuga y rebeldía. Es de una noche, al conversar a solas con Lucero, confesó sus dudas. Él siempre fue así, señora. Encantador cuando quiere, pero incapaz de sostener algo por mucho tiempo. No quiero que los niños se ilusionen demasiado. Lucero, con la serenidad que había aprendido en su propio camino, respondía: a veces las personas solo necesitan un lugar donde se les permita empezar de nuevo. No podemos borrar lo que fue María, pero sí podemos ofrecerle una oportunidad distinta. Si la toma o la desperdicia, ya será decisión suya. Con el paso de los días, Javier empezó a interesarse por el proyecto de Hogares de Esperanza. Al principio lo veía con incredulidad, casi como un invento demasiado idealista para funcionar en la realidad. Sin embargo, al acompañar a María en una de sus visitas a una de las casas de acogida, su escepticismo comenzó a resquebrajarse. Allí vio a niños que habían sido rescatados de situaciones de violencia, a madres jóvenes que recibían apoyo para estudiar o trabajar, a voluntarios que ofrecían su tiempo con auténtica vocación. Nunca pensé que algo así pudiera existir en México, confesó, al regresar a la mansión. Siempre creí que aquí la gente estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para ayudar a otros. Ese fue el mismo error que yo cometí durante años, replicó María mirándolo fijamente. Pensar que nadie más se preocupa. Pero la diferencia la hacen los que deciden actuar. Esa conversación dejó una huella en Javier. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar la posibilidad de quedarse, de no volver a cruzar la frontera. Había algo en el ambiente de Hogares de Esperanza, y en la extraña pero acogedora familia reunida en torno a Lucero, que lo hacía sentir parte de algo más grande que sus propios errores. Una noche, mientras reparaba una lámpara en el taller improvisado del sótano, se detuvo un momento, miró sus manos cubiertas de grasa y murmuró para sí mismo: quizás todavía puedo construir algo, esta vez de verdad. Lo que ninguno de ellos sabía en ese instante era que la llegada de Javier no solo cambiaría su vida, sino que pondría a prueba una vez más la fortaleza del proyecto que tanto habían luchado por consolidar. Porque junto con él, tarde o temprano, también llegarían sombras de su pasado, que amenazarían con romper el frágil equilibrio que habían alcanzado. Especialmente con Miguel, quien lo seguía por toda la casa, como una pequeña sombra curiosa, fascinado por sus habilidades prácticas y por la paciencia con la que le enseñaba a manejar herramientas simples. Era evidente que Javier nunca había tenido la oportunidad de ejercer un rol paternal, y ahora descubría casi con asombro su propia capacidad para conectar con los pequeños. Cada tornillo ajustado, cada juguete reparado, cada historia improvisada sobre sus días en Estados Unidos, era una forma inconsciente de recuperar algo que siempre había sentido que le faltaba: la posibilidad de cuidar y de ser necesario para alguien. Una tarde, mientras Lucero revisaba pilas de documentos en su estudio, planes de expansión, presupuestos, convenios con hospitales, escuchó un golpecito discreto en la puerta. Al levantar la vista, encontró a Javier de pie con expresión seria, casi solemne. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos. Lucero lo invitó a pasar y a sentarse frente a su escritorio. Había aprendido a reconocer en Javier esas miradas cargadas de orgullo y vulnerabilidad al mismo tiempo. «No puedo seguir así», empezó él de inmediato con voz firme pero temblorosa. «Viviendo de su caridad sin aportar nada. Necesito un trabajo real, algo que me devuelva la dignidad». Lucero asintió despacio, sin sorprenderse. En el fondo había estado esperando que llegara ese momento. «Estaba aguardando que me lo pidieras», respondió con serenidad. «De hecho, tengo una propuesta que creo que encaja perfectamente contigo». Y entonces le explicó. La fundación estaba a punto de iniciar un proyecto ambicioso. Viviendas temporales para familias que viajaban desde el interior del país para recibir tratamientos médicos prolongados en la capital. Necesitaban a alguien con experiencia en construcción y mantenimiento que supervisara las adaptaciones y luego coordinara el mantenimiento de las instalaciones. Javier frunció el ceño con inseguridad. «Pero yo no tengo papeles oficiales».
Nunca estudié construcción, ni mucho menos arquitectura. Lo que tienes es experiencia real, replicó Lucero con calma. Y a veces la práctica vale más que un título. Además, no estarás solo. Tendrás a tu lado arquitectos e ingenieros que aportarán el conocimiento técnico. Lo que necesitamos es alguien que entienda cómo se hacen las cosas sobre el terreno, alguien que sepa improvisar y resolver. La oferta quedó flotando en el aire como una semilla recién plantada. Javier pidió tiempo para pensarlo, aunque Lucero pudo ver en sus ojos ese brillo inquieto que delataba que la idea lo había seducido. No era solo un trabajo, era la posibilidad de aportar algo significativo, de transformar años de supervivencia en experiencia útil para otros. Ese fin de semana, María organizó una reunión familiar en el jardín. El motivo oficial era celebrar los buenos resultados académicos de Sandra y los niños, pero todos sabían que el verdadero objetivo era integrar por completo a Javier en aquella familia extendida y poco convencional. Mientras el olor de la carne asada impregnaba el aire y los niños corrían alrededor de las mesas decoradas con manteles sencillos, Lucero observaba la interacción entre los hermanos García. Había un cambio evidente, la tensión que había marcado los primeros días se había disuelto poco a poco en bromas privadas, referencias a la infancia, miradas cómplices. El vínculo, a pesar de los años de distancia y las heridas acumuladas, permanecía vivo. «Nunca pensé que terminaríamos así», comentó María mientras servía bebidas, mirando alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. «Tú en tu mansión de Polanco, yo dirigiendo una fundación Javier de regreso en México. La vida da vueltas increíbles». Lucero sonrió con ternura. «A veces lo único que necesitamos es que alguien crea en nosotros», dijo. «O tal vez lo más importante sea que aprendamos a creer que merecemos más de lo que las circunstancias iniciales nos ofrecen». La tarde transcurrió entre risas, música improvisada y conversaciones que fluían con naturalidad. Sandra compartía entusiasmada sus planes para seguir estudiando, mientras Javier sorprendía a todos al tomar el control de la parrilla. Con movimientos seguros, volteaba la carne y controlaba el fuego con la destreza de alguien que había aprendido en los restaurantes de barrio, donde trabajó en sus años en Estados Unidos. Más tarde, cuando el bullicio disminuyó y todos estaban distraídos, Lucero se encontró a solas con él junto a la piscina. La superficie del agua reflejaba el cielo anaranjado del atardecer. Javier rompió el silencio con determinación. «He decidido aceptar su oferta. Pero quiero dejar algo claro. Voy a trabajar duro para ganarme cada peso. No quiero tratos especiales por ser el hermano de María». Lucero lo miró con una sonrisa tranquila. «No esperaría menos de ti. Si eres la mitad de orgulloso y perseverante que tu hermana, estoy segura de que harás un trabajo excepcional». Javier asintió, y en su rostro se notaba un alivio profundo, como si por fin hubiera encontrado un camino. Permanecieron en silencio unos instantes, hasta que él con cierta timidez preguntó: «¿Puedo hacerle algo personal?» «Por supuesto». «¿Por qué hace todo esto?». La miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Podría estar disfrutando tranquilamente de su fama, de su éxito, de su dinero. Y en cambio se complica la vida involucrándose con familias como la nuestra. Lucero tomó aire como quien busca las palabras exactas para responder a una pregunta que llevaba años flotando en su interior. «Cuando seguí a tu hermana aquel día, empezó con voz serena, algo cambió dentro de mí. Vi una realidad que siempre había estado ahí, pero que yo había preferido ignorar. Vi la dignidad, el amor y la fuerza con que María enfrentaba circunstancias que habrían destruido a otros con mucho más poder. Y me di cuenta de que había pasado décadas cantando sobre emociones que en realidad apenas comprendía». Hizo una pausa antes de añadir: «¿Cómo podía hablar de amor, de lucha, de esperanza, si mi vida estaba tan aislada de todo eso?» Entendí que el verdadero vacío no era la soledad ni el cansancio del éxito, sino vivir desconectada de la humanidad que nos une. Javier la observó con atención. «No todos los ricos piensan así», dijo con honestidad. «La mayoría prefiere quedarse en su burbuja». «Y es comprensible», admitió Lucero. «Es cómodo, es seguro. Pero también es incompleto.
Lo que yo he recibido al acercarme a ustedes al involucrarme en el proyecto vale mucho más que todo lo que he dado. En ese momento la conversación fue interrumpida por Miguel, que llegó corriendo con las mejillas sonrojadas para anunciar que la comida estaba lista. Ambos sonrieron ante su entusiasmo infantil y comenzaron a caminar de regreso a la mesa. Fue entonces cuando Javier, en voz baja pero con una sinceridad desarmante, murmuró: «Mi hermana siempre decía que había ángeles disfrazados caminando entre nosotros». Hizo una breve pausa y esbozó una sonrisa irónica. Creo que esta vez tenía razón. Lucero no respondió, pero esas palabras quedaron resonando en su interior como un recordatorio de que las decisiones impulsivas a veces eran las que tenían el poder de transformar destinos enteros. Nunca la creí. Hasta ahora. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de rosa y naranja que parecían bendecir la escena. Alrededor de la mesa, aquella familia improbable, tejida con hilos de dolor, esperanza y encuentros fortuitos, compartía comida, risas y miradas cargadas de afecto. Lucero en silencio contemplaba el cuadro frente a ella como quien descubre un secreto largamente buscado. Esto era lo que siempre había anhelado sin saberlo. No más aplausos fríos, no más admiración distante, ni premios que brillaban, pero no llenaban. Lo que ahora colmaba su corazón eran esas conexiones humanas auténticas, transformadoras, recíprocas. Un año después, Hogares de Esperanza celebraba su segundo aniversario con resultados que superaban incluso las previsiones más ambiciosas. Lo que había nacido como un gesto impulsivo se había convertido en un movimiento sólido de las 10 familias iniciales. La red se había expandido hasta alcanzar a más de 100 en 5 estados del país. El modelo había despertado tanto interés que delegaciones de países latinoamericanos visitaban con frecuencia sus instalaciones para aprender y replicar la experiencia. La mansión de Lucero en Polanco, antes un santuario privado de lujo, se había transformado en un verdadero epicentro comunitario. Sus salones elegantes ahora albergaban reuniones del equipo directivo, visitas de familias beneficiarias e incluso talleres de capacitación. Cada rincón parecía respirar un nuevo sentido. Sin embargo, la esencia del hogar no se había perdido. Lucero había aprendido a equilibrar su intimidad personal con el compromiso colectivo, logrando que ambas dimensiones coexistieran en armonía. María Sandra y los niños ya no vivían bajo el mismo techo que ella. Se habían mudado al penthouse que Lucero había acondicionado especialmente para ellos. Aunque al principio María insistió en pagar una renta simbólica, terminó aceptando el lugar como suyo, después de que Lucero la convenciera de que el valor de su liderazgo en la fundación superaba con creces cualquier suma económica. Por su parte, Javier había logrado lo que pocos habrían imaginado. El proyecto de viviendas temporales que le confiaron no solo resultó exitoso, sino que se convirtió en el punto de partida para algo mayor, un complejo residencial permanente, destinado a familias que tras concluir sus tratamientos médicos necesitaban reintegrarse social y económicamente. Con una dedicación inesperada, Javier había pasado de ser un hombre marcado por la inestabilidad a convertirse en un pilar del programa, ganándose el respeto de todos. En lo personal, Lucero había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía siendo una artista reconocida y solicitada, pero ahora elegía cuidadosamente sus proyectos. Solo aceptaba aquellos que le permitían mantener vivo su compromiso social y al mismo tiempo preservar sus lazos con la fundación. Paradójicamente, esta selectividad, lejos de restarle presencia en el medio artístico, aumentaba su relevancia. El público percibía en ella algo distinto, una autenticidad renovada, una conexión real con las historias que interpretaba. Fue en medio de este auge cuando llegó la noticia inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México quería otorgarle un doctorado honoris causa por su contribución al bienestar social a través de Hogares de Esperanza. La noticia la dejó en silencio unos segundos, como si las palabras no alcanzaran a asentarse en su mente. Había recibido premios, reconocimientos y distinciones a lo largo de su carrera artística, pero este homenaje era distinto. No celebraba a la estrella, sino a la mujer que había decidido mirar más allá de su propio mundo. «No sé si debo aceptarlo», confesó a María durante una de sus charlas matutinas frente a una taza de café.
No he hecho nada extraordinario, solo usé mis privilegios para algo positivo. María la miró fijamente con esa serenidad sabia que siempre la caracterizaba. Precisamente por eso lo merece, respondió. Porque ha demostrado que la verdadera filantropía no consiste en donar dinero desde lejos, sino en involucrarse en ensuciarse las manos, en comprender de cerca las realidades que se quieren transformar. La ceremonia de entrega se convirtió en un acontecimiento mediático. El auditorio de la universidad estaba lleno hasta el último asiento, académicos, estudiantes, artistas, figuras políticas, periodistas. Pero lo que más conmovía a Lucero era ver repartidas entre las filas a las familias que habían sido beneficiadas por el programa. Allí estaban Sandra y sus hijos Javier y María Madres, que habían recuperado la esperanza, niños que ahora sonreían sin miedo. Cuando Lucero tomó el micrófono, la expectación era absoluta. En lugar de un discurso solemne cargado de cifras o agradecimientos protocolarios, eligió la verdad desnuda. Mi vida cambió el día que decidí salir de mi zona de confort para seguir a alguien a quien casi no conocía. Comenzó con voz firme, pero emocionada. Ese día dejé de ver a María como la empleada que mantenía mi casa en orden y la descubrí como lo que realmente era, un ser humano extraordinario, valiente y complejo. Ese pequeño acto de curiosidad genuina desencadenó una transformación que nunca hubiera imaginado. Un silencio reverente inundó la sala. En primera fila, María escuchaba con los ojos brillantes. A su lado, Sandra sostenía la mano de Lupita, mientras Miguel observaba con el asombro de quien ve a su heroína brillar en un escenario distinto al de siempre. Javier serio parecía contener una emoción que no estaba acostumbrado a mostrar. Este reconocimiento no me pertenece solo a mí, continuó Lucero con voz clara. Pertenece principalmente a todas esas personas valientes que, aun enfrentando circunstancias devastadoras, encuentran la fuerza para levantarse cada mañana para cuidar de sus familias, para sostener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. Yo solo tuve el privilegio de acompañarlas. Un aplauso ensordecedor estalló en el auditorio, pero Lucero sabía que lo que realmente importaba no era la ovación, sino el eco silencioso que esas palabras dejarían en cada corazón presente. Porque más allá de títulos, reconocimientos y homenajes, lo que había nacido aquella tarde al seguir a María ya no tenía marcha atrás, un movimiento humano capaz de transformar vidas, y con ellas la visión de un país entero. Yo solo tuve el privilegio de ser testigo de ese coraje, concluyó Lucero en su discurso, y la oportunidad de apoyarlo con recursos que siempre debieron estar más equitativamente distribuidos. El aplauso retumbó en el auditorio como una ola que parecía no tener fin. Lucero respiró profundamente, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había hablado desde el corazón, sin poses ni máscaras, y la respuesta era una validación que no esperaba. Sin embargo, la verdadera prueba no estaba en ese auditorio, sino en las vidas que seguían más allá de las cámaras. Al terminar la ceremonia, mientras personalidades de la academia, artistas y funcionarios se acercaban a felicitarla, Lucero notó algo extraño en los rostros de Lupita y Miguel. Los niños que normalmente irradiaban alegría en eventos importantes estaban serios con una solemnidad impropia de su edad. ¿Qué pasa, pequeños?, preguntó Lucero agachándose para quedar a su altura. Lupita fue la primera en responder con esa seriedad que parecía hacerla mayor de lo que era. Fue muy bonito, tía Lucero, pero ahora todos saben nuestra historia. En la escuela van a hablar. Lucero comprendió al instante lo que querían decir. Hasta ese día, habían logrado mantener cierta discreción. Sus compañeros sabían que su madre había estado enferma y que ahora vivían en mejores condiciones, pero los detalles de su vínculo con Lucero y el papel de la fundación nunca habían sido tema público. Ahora, después de aquel discurso, todo el país los conocía como los niños de Hogares de Esperanza. ¿Les molesta que la gente sepa?, preguntó con suavidad. Los hermanos se miraron entre sí, intercambiando ese lenguaje silencioso que habían perfeccionado durante las horas de hospital, las noches de incertidumbre y los días de resiliencia compartida.
Finalmente, Miguel habló con una claridad sorprendente para un niño de apenas 6 años. No es eso. Es que no queremos ser solo los niños que Lucero ayudó. Queremos ser nosotros mismos. Las palabras le atravesaron el alma. Era un pensamiento profundo cargado de una necesidad legítima de identidad propia. Lucero entendía mejor que nadie ese anhelo de no ser definida por una sola faceta, en su caso por la etiqueta de estrella. Y lo serán, aseguró con firmeza tomando sus pequeñas manos. Ustedes dos son personas extraordinarias por derecho propio. Lo que pasó en su vida es solo un capítulo, no la definición completa de quiénes son, ni de quiénes llegarán a ser. Esa noche ya en casa, la escena volvía a su mente una y otra vez. Apenas comenzaba a asimilarlo cuando sonó su teléfono. Era su representante exultante. Lucero, las redes sociales están explotando con tu discurso, anunció con entusiasmo. Es tendencia nacional. Tenemos propuestas para una serie documental sobre hogares de esperanza. 3 editoriales quieren que escribas un libro y varias marcas buscan asociarse con la fundación. Lucero escuchaba en silencio con sentimientos encontrados. Por un lado, la exposición era oro puro, permitiría ampliar el alcance del programa, multiplicar recursos y beneficiar a más familias. Pero por otro, recordaba las palabras de Miguel y Lupita, ese miedo a perder su identidad en una historia que ya no sería del todo suya. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Cualquier proyecto que emprendamos debe respetar la dignidad y la privacidad de las familias. No quiero que esto se convierta en un espectáculo mediático. Colgó, salió a la terraza y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Desde allí la Ciudad de México se desplegaba como un océano de luces infinitas. Siempre le había fascinado esa vista, pero esa noche la contemplaba con otros ojos. Cada luz representaba un hogar, una historia, una familia luchando, soñando, resistiendo. Historias como la de María invisibles, para quienes habitaban las burbujas de privilegio. El sonido de pasos suaves la sacó de su ensimismamiento. Era Sandra. Se acercó sin decir nada al principio, y juntas permanecieron en silencio observando la ciudad que palpitaba frente a ellas. Los niños me contaron su preocupación, dijo al cabo de un momento, sobre ser definidos por nuestra historia con usted. Lucero asintió con el corazón encogido. Son increíblemente perceptivos. Y tienen razón en preocuparse. Sandra suspiró como quien carga pensamientos que no siempre dice en voz alta. He estado pensando en eso, también admitió. Cómo nuestra familia pasó de ser invisible, casi anónima, a estar bajo los reflectores. Es complicado. Lucero se giró hacia ella y preguntó sin rodeos. ¿Tú arrepientes? Sandra tardó en responder. Sus ojos parecían buscar las palabras exactas entre las luces lejanas de la ciudad. Jamás podría arrepentirme, afirmó con convicción. Esto me dio una segunda oportunidad de vida y aseguró el futuro de mis hijos. Pero a veces me pregunto cuál es el precio invisible que estamos pagando. Es como si nuestra historia ya no nos perteneciera por completo. Lucero sintió un estremecimiento. Esa frase la tocaba en lo más hondo porque describía con precisión la sensación que ella misma había vivido durante años en su carrera, la vida convertida en relato público moldeada por otros. Sabía lo que significaba perder la propiedad de la propia historia.